¡Annyeonghaseyo! Como habéis visto por el título, hoy traemos un nuevo unboxing de unos cascos gamers. Esta vez me los tuve que comprar por cuestión de trabajo. No penséis que me voy comprando aquí un montón de cascos y que los voy metiendo en el cajón, ¿por qué no? Para todos los que me seguís ya sabéis por qué lo estoy diciendo, simplemente porque me compré unos cascos así en estilo gamers con orejitas de gatito para hacer pues vídeos y jugar con mis amigos y tal. Pero bueno, esos cascos no me servían para lo que lo necesitaba, por lo que me compré estos de aquí, que son... Estoy hablando mucho de ellos y no los estoy enseñando. Son estos de aquí que llevan el micrófono que se pone delante de la boca. Necesitaba eso para el trabajo que estaba haciendo de teleoperadora. Así que bueno, pues los de oreja de gato no me servían. Si no, no me hubiese comprado otro, que lo sepáis. Pero bueno, os voy a estar hablando desde después de haberlo usado durante varios meses, de haberlos puesto a prueba cada día, haber estado hablando con gente, escuchando a personas, después de haber tenido una mala experiencia con los cascos que me dieron en el trabajo, etcétera, etcétera. Así que esta vez no va a ser solo las primeras impresiones, no. Esta vez va a ser una review después de haberlo usado mucho tiempo y de haberle sacado y haber visto sus puntos buenos y sus puntos malos, que la verdad que muchos puntos malos no tiene, pero bueno, para todo eso vamos a ir a contar todo después de la intro. Y espera, si no me conoces, soy Tatiana. Espero que si te gusta este vídeo le des muchos likes, que te suscribas y actives la campanita si no te pierdes ninguno de mis vídeos. Y ahora sí, vamos a ir con mi opinión y el enseñar todo pues a primera vista, sin pum, que lo podáis ver. Vale, pues vamos a estar abriendo la caja, que esto es puro paripé porque ya están más usados que otra cosa. Pero me guardé la caja para hacer el vídeo y bueno, pues hay que aprovecharla, ¿no? Antes de tirarla. Vienen así los cascos, vienen como en una base de cartón, que es esta. Vale, son, como no, rositas. Tatiana, rosita, todo lo rosita me gusta. Pero bueno, en la parte de atrás tiene por donde está lo que son los cables, que vamos a ir por partes, ¿vale? El cable del casco, lo primero de todo, es que no es de plástico, o sea, supongo que por dentro será de plástico, pero por fuera no es el típico plástico normal que te viene, que cuando esto se empieza a doblar se acaba rompiendo y se ven todos los hilos de dentro. No, es como si fuera de cuerda, así que son mucho más duraderos y te va a durar mucho más tiempo. Luego te viene lo que es esta piececita de aquí, que para mí esto era muy importante. Yo buscaba unos cascos que tuvieran esta entrada, básicamente porque en el trabajo donde estaba los ordenadores, las torres, pues se conectaban, no se podía conectar lo que venía siendo, pues, como, bueno, como es el cable este, ¿vale? Que este cable es micrófono y audio en el mismo. Pues no podía, porque no tenía una entrada sin lo que era la torre. Entonces para mí esto era muy importante, que te venía. Y yo ya estaba empezando y no he dicho ni el precio. Para que lo sepáis y para que os pongáis un poquito en contexto y podáis opinar si creéis que son buenos o no. Los cascos me costaron 30 euros, os estaré dejando el enlace de Amazon, que es donde los compré, para si os interesa que podáis ir a comprarlo. Bueno, lo que yo estaba diciendo, que para mí esto era muy importante y la verdad que iba súper bien, porque el fabricante sabe que si no te sirve esta entrada no los vas a comprar. Entonces pues habrá pensado, pues le pongo esto y ya no tiene excusa para comprarlo. Y la verdad que, pues mira, fue un punto positivo. Y luego, que se me ha salido, luego el micrófono de estos cascos viene por anclaje, o sea, tú lo puedes sacar y lo puedes poner, no es que esté unido a lo que es el micrófono y ya no lo puedes sacar. Yo esto al principio me hizo dudar, pensé que se me iba a romper, porque claro, yo estaba en dos sitios trabajando, tenía que estar guardando los cascos en una mochila para que no se me rompiera el micrófono, porque no se sube, sino se queda como así, pero no puedes estar subiéndolo para que se quede bien, y yo llevaba muchas cosas en la mochila. Entonces tenía miedo de que de estar poniendo y quitando se me pudiera romper, y en 2 meses no se me ha roto, o sea, 2 meses y medio que estuve desde que me los compré, no se me han roto, y yo iba a trabajar casi cada día. O sea, yo tenía un día o dos de fiesta en el trabajo y todo lo demás era trabajando, o sea, poniendo, quitando, poniendo, quitando. O sea, que imaginar que el anclaje, la verdad, es bastante bueno. Pasamos del micrófono, que luego ya hablaremos más en cuestión de él. Quitamos ya las cajitas. Y vamos a ver los cascos. La verdad que cuando los abrí dije, oh my god, quizás los voy a tener que devolver, porque son muy, o sea, para mí eran muy grandes. Yo me los puse
y me quedé traumatizada, dije... no me gusta cómo me quedan. Literal que pasé foto a todo Dios con los cascos. A mi prima, a mi expareja, a mis amigos. Y yo en plan de, oye, no se ven muy grandes los cascos, ahora los veréis. Yo ya me he acostumbrado a verme, pero la verdad que se me ven bastante grandes. Y mis amigos, los que juegan con los que juego, ¿no? Que usan cascos como estos, me dijeron, bueno, se te ven un poco grande, pero es que Tatiana tiene la cabeza muy pequeña. Y yo, vaya, pues os lo juro que me estuvo rondando el devolverlo por eso, pero la verdad que menos mal que no lo hice, porque gracias a que son grandes, mis orejitas, estas de aquí, entran perfectamente en lo que vienen siendo estos cuadraditos. Y gracias a eso, gracias a que entran aquí de... O sea, es que literal que casi... O sea, quizás porque se me quedan así, ¿vale? Las orejitas, pero gracias a eso, a que los cascos son tan grandes y quizás más grandes que mis orejas, me envuelven de una manera que esto es un punto súper positivo de estos cascos. Envuelven de una manera que no escuchas nada del ruido de las otras personas. O sea, yo estaba en una sala enorme que estábamos todo el mundo hablando a la vez, recibiendo llamadas, ¿vale? Y... O sea, yo me hice daños de apretarme uno de los oídos para poder escuchar a la persona que me estaba hablando por llamada. Pues con estos cascos es que literal que no hacía falta que hiciera eso. Yo me los ponía ya simplemente poniéndomelos sin tener una llamada entrante. O sea, el sonido que se escuchaba era completamente diferente. O sea, es que te envuelve y, o sea, para mí son increíbles. O sea, la forma de envolver estos cascos son increíbles, la verdad. Un 10 en esto, un 10. Luego, ya están los pobres un poquito rayados, pero bueno. Luego también una cosa buena que yo le veo, que a mí los cascos de lo normal me suelen venir grandes y se me van para atrás, para adelante, porque lo que digo, tengo la cabeza pequeña, es que sea de esta forma, o sea, no se estira ni nada, pero si veis, esto sube y baja. ¿Veis aquí que le sale como una cuerdecita? Pues esto es lo que ayuda a que se mantengan los cascos en su sitio y además lo bueno es que tiene un poco de esponja, que yo estaba trabajando 8 horas diarias, ¿vale? Y a mí en ningún momento estos cascos me llegaban a molestar por la esponjita que tenían y además que se adaptan a tu cabeza, o sea... Son muy cómodos, o sea, no es que sea el plástico directo y que se pueden regular un poquito y no se adaptan del todo, no, o sea, no se mueven, para mí no se mueven para nada. Y bueno, la parte donde van las orejas, el material es, por fuera es de poliéster, ¿vale? Por aquí lo podéis ver. Y luego la parte de dentro es de tela, o sea, esto, lo bueno que tiene esto es que al ser tela no está frío, como igual que el poliéster, que es más frío, es un material que coge mucho el frío, al contrario, ¿vale? Y es, o sea, es muy gustito tocarlo. Y además, no sé si lo podéis apreciar o no, voy a intentarlo, ¿vale? Tú cuando te lo pones en la oreja, no sé si lo podéis ver, ¿la habéis visto? O sea, se adapta, la espuma que lleva dentro estos auriculares, se adapta a tu oreja, ¿vale? De forma de que no notas una presión en el oído, o sea... No son incómodos, básicamente. Los otros, por ejemplo, los de gato, aunque llevan esto también un poquito, no es igual, ¿vale? O sea, tú te los pones y puedes notar al principio que está súper cómodo, pero cuando, por ejemplo, me tiraba rato jugando con mis amigos, horas, llegaba un momento que hacía a veces así para apartarlo un poco, porque notaba como que estaba duro, rígido, ¿no? Pues esto para nada me ha pasado eso, durante 8 horas trabajando no me ha pasado, es que se te adapta la oreja y luego vuelve. Y a lo que iba, vais a ver ahora a lo que me refiero, que me vienen, para mí son como grandes. A ver si podéis ver, mira, o sea, es que no se puede ver porque se gira para el otro lado. Esto es mi oreja, no sé cómo cogerlo, y esto es el hueco, o sea, es que me queda, quizás ahora estoy chillando un poco, porque ya me siento como un poco envolvida y... O sea, me escucho como más flojo a mí y estoy chillando, yo lo sé. Voy a echarme para atrás de una oreja. Pero sí, o sea, se escucha, o sea, tú te los pones y estás súper cómoda y o sea, es que ya te notas cuando, o sea, autoescuchándote a ti misma, ¿eh? Necesitas chillar de más porque si no, no te escuchas del todo. O sea, es como que notas una envolvencia que aísla el ruido de fuera. La verdad o sea, es que... Yo era ponérmelos en el trabajo y estar todo el rato con los cascos puestos porque así no escucha todo el burbullo, ¿sabéis? Y son muy cómodos por lo que os estaba diciendo. Y lo que os decía, o sea,
no se me van ni para adelante. Bueno, a ver, si hago así, sí, ¿no? Pero que no se me mueven ni nada y se me adaptan rápidamente, no tengo que estar yo regulando. Es ponerlo y se queda adaptado. Y vamos a poner el micrófono para que podáis ver cómo queda con el micrófono, que va en el anclaje este de aquí. Lo conectamos, ¿vale? Se puede girar para que haga como un tope. Y entonces te lo pones y lo regulas. Y se te queda en la boquita. Y así era como yo cogía llamadas y estaba hablando con la persona que me hablaba. Lo bueno también que tiene este micrófono, que cuando estás trabajando, por ejemplo, en esto de recibir llamadas, cada persona habla en un tono. Hay gente que chilla más por teléfono, otra que no se le oye. Entonces, esto es un punto muy bueno que tenía, que casi todos lo tienen en verdad. Pero bueno, tiene como un mandito, no sé si lo podéis estar viendo. Es que las cosas pequeñitas no me lo enfoca la cámara. Bueno, tiene esto, ¿vale? Que a los lados tiene la ruedita que es para regular lo que tú estás escuchando, o sea, el volumen, vamos. Abajo del todo no escuchas nada y arriba del todo escuchas lo más fuerte. Y luego tiene aquí, ay, es que qué pena que no lo podáis estar viendo. Tiene aquí como un botoncito, ¿vale? Que si lo subías, muteabas. Y si lo bajabas, pues te escuchaban. Y esto me iba muy bien porque así no tenía que estar haciendo el control, no sé si era control F o qué era, que era para mutear desde el ordenador. O sea, hacía esto y ya está. Y bueno, los anclajes. Yo ahora lo voy a conectar con estos dos. Este simplemente es para las luces, porque sí, lleva luces. Y este, pues mi ordenador, como es un portátil, directamente la entrada solo es una. Voy a estar conectándolo. Que por cierto, voy a echarme uno para atrás porque creo que estoy chillando de más. Lo conecto y el portátil directamente ya me detecta que es un auricular con micrófono. Y conecto el siguiente. Me lo voy a quitar para que lo podáis ver mejor. Mirad qué cute. Se llegan las lucecitas. A ver, voy a bajarle la intensidad. Ahí podéis verlo, ¿no? Es súper, súper cute, o sea, a mí es que todo esto que lleva lucecitas me encanta, pero bueno. Vale, y ahora os voy a hacer una prueba de sonido y de micrófono para que escuchéis cómo se oye el micrófono y podáis opinar. Porque la verdad, yo no tengo mucha idea, pero a mí la verdad que la gente me decía que se me escuchaba bien y cuando he jugado con mis amigos, que alguna vez me lo he puesto, por no poner todo el micrófono que tengo grande, pues me han dicho que se escuchaba bien. Vamos primero a escuchar cómo se oye, ¿vale? Voy a ponérmelo yo primero y a ver si puestos escucháis algo y así os intento hablar y vemos a ver cuánto chillo. Vale, un momento, anuncios y lo soltamos. Y voy a pasar un trozo. Vale, ahora tengo la música a tope y yo ahora mismo... O sea, es que apenas me escucho. O sea, para yo escucharme, tengo que estar chillando así y apenas aún así me estoy escuchando. Vale, o sea, ¿habéis llegado a ver hasta dónde he chillado, no? O sea, no sé si estaréis escuchando la música que tengo puesta. Bueno, ahora la he parado, la música que tenía puesta. Pero he tenido que chillar y aún así, chillando tanto, no me escuchaba apenas. O sea, yo cuando cogía las llamadas a veces estaba como con la oreja para afuera para no chillar y molestar a mis compañeros, ¿no? Porque alguna vez ya me habían dicho, puedes aflojar que te están escuchando desde mi llamada, porque o sea, es que envuelve muchísimo, ¿vale? Voy a ponerlo ahora aquí al lado del micrófono. ¿Qué creéis? ¿Se escucha bien? ¿No se escucha bien? O sea, tiene un volumen muy alto, ¿vale? Y lo que os decía, o sea, esto hace que se envuelva muchísimo, además como tu oreja queda completamente dentro, envuelve muchísimo. Y ahora voy a poner la grabadora, un momentito que esto no lo tenía preparado. A ver. Grabadora. Ella que todo lo hace ahí al momento, ella para qué prepararse. Vale, voy a hacer un pequeño texto que va a ser con el micrófono este. Vamos a ver.
1, 2, 3, 1, 2, 3, probando, probando. Esto es una prueba del micrófono de los auriculares que os estoy enseñando y así es como se escucha el micrófono y como me escuchaban cuando cogía la llamada. ¿Qué pensáis? ¿Se oyen bien? ¿No se oyen bien? Recordad que costaban 30 euros solo y este es el micrófono que llevan estos cascos. ¿Vale? Uy, qué pelo. ¿Qué pensáis? ¿Se escuchan bien o no se escucha bien el micrófono? O sea, yo no tengo mucha experiencia en micrófonos de cascos gamers, pero la verdad que a mí la gente me decía que se me escuchaba muy bien y mis amigos también, o sea, no sé, para el precio que tiene yo creo que la calidad es buena, ¿no? Dejad en los comentarios vosotros, que quizás sabéis más que yo de los cascos gamers y tal, ¿qué creéis? ¿Que si el micrófono se oye es muy malo para el precio que tiene o está bastante bien para el precio que tiene? Pero bueno, eso es lo que se escucha con el micrófono. Así son como se ven con las lucecitas y con todo. Y esta es la review de los cascos. Para mí la verdad que son muy buenos. Los aconsejo muchísimo si vais a jugar a juegos gamers. Os van a envolver muchísimo. Vais a estar como dentro del juego. Si tenéis que trabajar como yo de teleoperadora, o sea, eso ya es lo máximo. Se escucha súper bien. Así que, bueno, simplemente queda dejar en los comentarios qué os ha parecido. Si los tenéis, por favor, dejar también en los comentarios vuestras opiniones. Así ya no solo está mi opinión, sino también la de vosotros y gente que quiera comprarlo, pues puede ver otras opiniones aparte de la mía y decidirse más fácilmente. Y ahora sí, nos despedimos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Annyeong!